Hola, mi nombre es Cintia, soy del FEP y en esta oportunidad les voy a hablar del texto de los pilares de la educación del futuro de Juan Carlos Tedesco. En realidad este texto es una conferencia que dio Tedesco en Europa, ¿sí? Ya que él es el director del Instituto Internacional de Planificación Educativa por la UNESCO. La UNESCO llevó adelante una investigación donde se basaron o sacaron en alza 4 pilares. Él nos va a hablar de 2 en esta oportunidad, que son aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Tedesco en esta conferencia nos va a decir de que ya la educación dejó de ser una variable gubernamental o una variable más del gobierno para pasar a ser un pilar que puede definir el futuro de nuestras naciones. ¿Por qué nos habla de esto? Porque las sociedades fueron cambiando, ¿sí? Nos hemos transformado en una sociedad de consumo donde el conocimiento y la información lo tenemos más al alcance de la mano, ¿sí? En esta oportunidad podemos hablar de que tenemos todos un celular a mano y que tenemos internet y tenemos Google, así que cualquier cosa que queramos saber lo podemos encontrar ahí. Entonces se encuentra en esta pugna, digamos, entre, bueno, la educación tradicional como la venimos conociendo y el hecho de adaptar las nuevas tecnologías que tenemos, ¿sí? Bien, nos dice que mediante esto se dieron cambios sociales que son importantes que los nombremos, como por ejemplo los cambios productivos económicos, políticos y culturales. Esto nos habla, dentro de esta sociedad de consumo, de cambios importantes, digamos, desde el trabajo hasta la forma en la relación social. Por ejemplo, en los productivos económicos, los cambios se dan en la forma de organización del trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de organización del trabajo, hablamos de que, por ejemplo, antes la organización del trabajo estaba llevada adelante por el taylorismo. Si no lo conocen, no importa, tiene que ver con el hecho de que había un jefe, ¿no? Distintas áreas, y bueno, después estaban los empleados que estaban abajo de todo y eran quienes, por ejemplo, no sé, si era una fábrica de sillas, hacían las sillas, ¿está? Bien, hoy día eso ha cambiado y se ha transformado en redes donde todos son importantes, donde todos planifican, donde todos son creativos y donde cada una de las funciones que lleva a cabo el otro son importantes, ¿está? Entonces, esto hace que estas redes sean mucho más económicas y además que puedan ser adaptables a consumos como más pequeños y más rápidos, ¿sí? Dado que estamos, como bien les decía, siempre tengan en mente que estamos en una sociedad de consumo, donde los consumos son así, rapidísimos. De hecho, lo podemos ver, por ejemplo, en los celulares. Hoy te sale uno, ¿no? Y mañana ya es obsoleto. De hecho, para una noticia actual, estaba viendo el otro día de que Internet va a dejar de funcionar en aparatos que ya son, podríamos decir, bastante recientes. Dentro de lo que es, por ejemplo, no sé, la gama de Samsung, ¿sí? Podemos ver que el S1, el S2 ya va a dejar de tener internet, no se va a poder ingresar. Y en el caso de poder tenerla, por ejemplo, no se puede usar WhatsApp, no se actualiza, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con el hecho de esta sociedad de consumo, donde nosotros rápidamente cambiamos totalmente de cosas. De hecho, por ejemplo, lo que hoy es nuevo, el año que viene ya deja de serlo, ¿está? Bien. Esto hace que en el trabajo, digamos, en lo que es laboral, si bien a nivel laboral se incorpora mucha gente, digamos, a este trabajo, quedan excluidos y afuera un montón de personas, que esto pasa a nivel de la sociedad también, no solo en la demanda del trabajo, sino en el consumo. Tanto en esa sociedad quedan, como si bien nos pareciera, hoy todos decimos, hoy todo el mundo tiene un celular, y no es así, no todo el mundo lo tiene, pero como nosotros vemos una capa y además estamos tapados por el hecho de una sociedad capitalista, entonces creemos que todo el mundo tiene acceso a un celular, y donde no tener internet, no tener wifi, esa brecha se vio en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Lo podemos ver ahí. Bien. Esto hace que haya una parte de la sociedad que quede totalmente excluida, sin importancia, o sea, totalmente excluida, como que nadie le da bolilla a esa parte. Entonces, crea una total desigualdad social. Esto es lo que tiene que ver con los cambios productivos económicos.
Después tenemos los cambios políticos, ¿sí? Aguárdenme que doy vuelta la hoja. En los cambios políticos dice que redefine nuestros espacios de participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la idea de Estado-Nación no es la misma, ¿sí? Como por ejemplo, en lo que tiene que ver con las identidades supranacionales, que ahora les voy a explicar qué es, como las reivindicaciones locales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de entidades supranacionales, hablamos de empresas y demás, cuando se vienen a instalar o cuando, por ejemplo, nuestras propias empresas o empresas que podrían ponerse acá se van a lugares donde les sale más barato poner la empresa, ¿sí? Esto tiene que ver con esto, con las identidades supranacionales. Y las reivindicaciones locales, que bueno, eso ya supongo que se darán cuenta que tiene que ver con un cambio político a nivel local, ¿sí? Al local quiere decir del país, Estado-Nación, ¿no? Tiene que ver con un nuevo tipo de identidad y una nueva forma de participación política, ¿sí? Un ejemplo de esto son las redes sociales. Y ahí vamos a ver esto que yo les decía, las reivindicaciones locales con entidades supranacionales. Por ejemplo, Facebook, la utilizamos todos, ¿sí? Así como Instagram, pueden decir Instagram. La utilizamos todos, ¿no? Todos tenemos acceso a ello. Pero fíjense que, por ejemplo, cada red social está definida por por un cierto sector de la sociedad. O sea, ese sector que accede a cierta red social se forma en una comunidad. Por eso se le llaman comunidades, ¿sí? Porque tienen cierto sector donde, por ejemplo, no todo el mundo está en Facebook, no todo el mundo está en Instagram. Hay un perfil que está en Instagram y hay un perfil que está en Facebook. Esto tiene que ver con las identidades supranacionales, o sea, un mercado que no importa dónde está la empresa, o sea, la empresa principal, si bien tiene sede acá y en todo el mundo, la empresa en realidad nace en Estados Unidos, póngale, ¿no? Con una reivindicación local, ¿no? El hecho de no existir si no estás en las redes sociales. Y es real, no existir si no estás en las redes sociales hoy día. ¿Se entiende? Es raro incluso que alguien no esté en una red social, muy raro. Esto modifica el concepto de ciudadanía a nivel de reivindicaciones locales de las que yo les hablaba. Por ejemplo, a nivel de ciudadanía se puede hablar de conceptos como el cuidado del medio ambiente, se puede hablar del SIDA, de la pandemia, el narcotráfico. Está más expandido, digamos, ¿sí? O sea, podemos ser partícipes de ciertas cosas porque estamos en la red, ¿tá? Y tiene tendencia a refugiarse en participaciones locales, ¿sí? Todo esto nos da posibilidad porque existen las redes sociales. Es un nuevo tipo de identidad política. De hecho, las últimas campañas políticas, si ustedes la ven, fueron más un furor de redes sociales, digamos, que lo que era antes, no sé, si te dan ¿cómo que se llama? Un papel por la calle donde dice las propuestas de un político, lo más probable es que todos tiremos el papel y no le demos bolilla. Sin embargo, si hacen un video donde muestran las propuestas, donde no, y lo suben a las redes sociales, vamos a tener más acceso, la masa, a escuchar las propuestas que, por ejemplo, lo que sería hoy un papel que me den donde diga cuáles son sus propuestas, ¿está? Bien, espero que se haya entendido más o menos lo que quise explicar. En el caso remoto de que no, me lo preguntan, no hay ningún problema. Y después tenemos los cambios culturales, ¿sí? En esto se da como una renovación de modos de producción de conocimiento. Ya no se aprende de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento a una velocidad más grande, como bien yo les decía, todos por ahí, o la gran mayoría de la sociedad tiene acceso a Internet. Entonces, por cualquier cosa que yo necesite o quiera saber, agarro mi teléfono, busco en Google y listo, ¿está? Y, bueno, le decía esto, tiene que ver con esto, la tecnología nos propicia acceso a una enorme cantidad de conocimiento, por esto que yo les decía, tenemos un teléfono a mano, agarramos Google y cualquier cosa que queramos saber, la tenemos ahí a mano, ¿está? Bien. Ahora sí nos vamos a meter con los pilares del futuro, una vez
puesto el piso, digamos, de la sociedad en la que estamos radicados. Ahora, ¿por qué Tedesco nos va a hablar de estos nuevos pilares de la educación? ¿Sí? Bien. Uno de esos pilares es aprender a aprender. Bien. Cuando hablamos de esto, hablamos de, más que nada, la posición del docente, principalmente por ahí la posición del docente, y también nuestra responsabilidad en eso. Pero tiene que ver con el oficio de enseñar a aprender. ¿Sí? Esto se puede dar como ejemplo cuando en el pasado un carpintero le enseñaba, no sé, a su hijo o a algún aprendiz carpintería, ¿sí? Le mostraba cómo se llevaba adelante eso. Bueno, esto es lo que nos habla aprender a aprender. Nos habla de el oficio que tiene que ver con las operaciones que definen el oficio. ¿Cómo se aprende? Para esto, alguien que enseña a aprender tiene que haber aprendido, ¿no? O sea, se exige que este docente sea altamente profesional. ¿Qué quiere decir profesional? Que es autónomo para tomar las decisiones y que es responsable de los resultados, ¿sí? Cuando un docente nos enseña a nosotros a aprender, nos está dando estas herramientas. Pero para eso tiene que demostrar cómo se aprende, ¿sí? Tiene que ver con una operación más cognitiva, ¿está? Dice que define también las operaciones que son mentales, ¿está? A esto yo le llamo operación cognitiva. Ahí en el texto lo dice como operaciones mentales. Por ejemplo, cómo aprendo yo, cómo proceso yo cierta información, ¿sí? Cómo proceso esa información. Para eso, el docente, por supuesto, tiene que tener una mirada áulica, sea de lo que sea, ¿sí? Cualquier ámbito, cualquier ámbito. Y dice, o nos habla de que el arte de educar consiste en hacer explícito aquello que está implícito. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, pasa en este texto, ¿no? Yo estoy acá haciendo un video para ustedes, explicándoles el texto, porque por ahí hay cosas que ustedes no se dan cuenta cuando leen el texto. Esto no quiere decir de que yo la tenga reclara y la lleve de taquito y me salga el texto, sino que por ahí, ya siendo una estudiante avanzada en la facultad, por ahí puedo tener un lineamiento de más o menos cómo ustedes deben ver el texto, o cómo lo deben abarcar de alguna manera, ¿sí? Bien, porque sabemos, no todo es importante, bla, 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 no importa. ¿Cómo lo deben abarcar? ¿No? Bien, para eso yo también lo tuve que estudiar, ¿está? Para eso yo hice, por ejemplo, cuadros sinópticos, ¿sí? Porque es mi forma de estudiar. Cada uno tiene su forma de estudiar, uno puede hacer resúmenes, cuadros sinópticos, marcar en el texto, lo que sea. Bien, esto tiene que ver con resaltar aquello, explicitar lo que está implícito. Por ahí ustedes no se dieron cuenta que hablaba de los cambios, capaz sí, y sería genial, pero por ahí no se dieron cuenta que hablaban de los 4 cambios que yo les hablé antes, ¿no? Político, económico, cultural y bueno, no me acuerdo el otro, ¿sí? Por ahí ustedes no se dieron cuenta. Entonces, eso es una forma de hacer explícito aquello que está implícito en el texto, ¿sí? Bien. Y tiene que ver con una reflexibilidad o reflexionar sobre las operaciones cognitivas que llevamos adelante. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué tiene que ver con esto de reflexionar sobre las operaciones que llevo adelante? Cuando yo leo un texto, lo reflexiono. O sea, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Sí? ¿En qué se está basando? Primero leer el texto, primero leer el título, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de los pilares de la educación del futuro. Yo primero tuve que hacer una intro en cuanto a los cambios sociales que se dan para llegar a por qué llegamos a estos pilares de la educación. ¿Se entiende? Porque sin base no sabemos por qué llegamos. Pero es importante tener en cuenta que acá nos habla de los pilares. Los pilares son esto, aprender a aprender y aprender a vivir juntos. Pero ¿cómo se llega a esta resolución? Bueno, de tal manera. ¿Por qué? Porque estamos en tal sociedad. ¿Se entiende? Eso es una forma de reflexionar. Entonces, ¿por qué yo tengo que aprender a aprender? Porque la sociedad cambió. Y porque nosotros tenemos, por ejemplo, más acceso a la información.
Entonces, ¿puedo yo aprender de internet? Sí, podría, ¿se entiende? Pero ¿aprendo realmente? Y no sabemos, ¿sí? No sabemos cuánto podemos aprender de internet. ¿Por qué? Porque hoy día, si bien se pueden tener en cuenta las tecnologías dentro de lo que es la educación formal, o sea, una escuela, una universidad, un terciario, lo que sea, no se aprende de la misma manera, ¿sí? Bien, esto lo vamos a ver igual ahora, aprender a vivir juntos. Bien. Acá dice que para lo que es el educador o la educadora, tiene que ver con el hecho de organizar nuestra manera de enseñar, y esto reorganiza a lo que es a nivel institucional a la educación, ¿sí? O sea, que la incorporación de las que yo les hablaba antes, al principio de todo, la incorporación tecnológica, viene a reorganizar todo esto, ¿sí? Debido al acceso a la información que tiene cualquier estudiante, ¿sí? Ya les digo, sea de donde sea, o sea de nivel escolarizado tipo primaria, como nivel secundaria, como nivel universidad, como nivel terciario. Bien, y el segundo pilar del que nos hablaba es aprender a vivir juntos, ¿no? Acá no, esto se une con el otro, ¿sí? El aprender a vivir juntos tiene que ver, primero, les voy a hablar de este equivalente que venía ya hablando de una nueva sociedad. Nosotros venimos de una sociedad hoy día muy consumista, ¿sí? Cambiada totalmente. Bien, con un acceso a la información terrible, bla, bla, bla. Bien. Esto deja de lado, digamos, la parte de la sociedad o la parte social que tenemos, ¿sí? Queda totalmente excluida de esto. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender es aprender a querer vivir juntos, ¿sí? Tenemos que aprender a vivir juntos. Se tiene que incluir al excluido, ¿sí? Recuerdan que yo les dije que la nueva organización del trabajo deja a una sociedad excluida que nosotros no vemos, que está invisibilizada totalmente. ¿Por qué? Por lo que yo les dije antes, únanlo, tiene que ver con el hecho de no estás en las redes sociales, no estás en ningún lado, ¿sí? Bien. Esa sociedad queda totalmente invisibilizada. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a querer incluir al excluido. O sea, tomar por conciencia que queremos que esta persona esté incluida. Bien. Antes no teníamos que aprender a vivir juntos porque las sociedades eran un organismo social. No me voy a meter en la parte sociológica, sí, tiene que ver con una sociedad mecánica que se lleva adelante, no importa, de eso no voy a hablar porque les voy a hacer más enredo. Acá lo importante es esto. Antes la gente no tenía que aprender a vivir junta. Vivía junta, ¿sí? Era más sociable. Y además era más solidaria. Bueno, en esta sociedad hay que aprender eso, ¿sí? Y acá nos habla que esto de aprender a vivir juntos interpela y desafía a lo que es la educación desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista institucional, pedagógico y docente. Uno de los puntos que voy a tomar es el curricular, que nos habla de descentraliza totalmente la autonomía en las escuelas y las nuevas maneras de administrar y gestionar la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que esto de tener que aprender a vivir juntos desorganiza la manera en la que nosotros llevábamos adelante la forma curricular de las escuelas o de la universidad o de cualquier lado, ¿sí? Y cuando les hablo de antes, tampoco les hablo de mucho tiempo atrás, póngale 2, 3, 4 años atrás, la sociedad era totalmente diferente, debido a que fue creciendo cada vez más el consumismo, cada vez se hizo más rápido, y una pandemia que aceleró todo eso. Ahí se vieron las desigualdades sociales, ahí se vieron aquellos invisibilizados que de golpe salieron a decir, estamos totalmente excluidos hasta de la pandemia, o sea, todo el mundo está accediendo y nosotros no. Bien. Cuando hablamos de esto y hablamos de lo curricular, cuando hablamos de que interpela y desafía la educación, este hecho de aprender a vivir juntos, hablamos desde que en la educación hoy día ya no solo se debe enseñar, por ejemplo, el conocimiento en sí, sino cómo ese conocimiento
se puede dar en conjunto. ¿Cómo podría ser esto? Mira, les doy un ejemplo que es muy fácil. Cuando trabajamos en grupo, generalmente se ven estas desigualdades. Bien, esto de aprender a vivir juntos y hacer un grupo en cualquier instancia en la que estemos estudiando, por ejemplo en la facultad, empieza a marcar esto, ¿no? De, no, aquel hizo menos, este hizo menos, bla, bla, bla. Parece una tontería, pero antes no se daba esto. Y le estoy hablando de mucho tiempo antes, ¿no? Mucho tiempo atrás. Esto es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo totalmente de la sociedad, de cómo la sociedad también se maneja de esta manera en un montón de cosas que ustedes mismos pueden ver, como, no sé, las colas para irse a hacer el testeo en cuanto al COVID o haber sido contacto estrecho, o ir porque se me canta los quinotos y entonces estar ahí en la fila porque sí, porque me obsesioné con que por ahí tengo COVID y fui. ¿Se entiende? Bien. Por ejemplo, la pelea que se dio entre las personas que estaban en la playa esperando para hacerse el testeo y los médicos nos muestra este tipo de sociedad, ¿sí? Donde no tenemos en cuenta, por ejemplo, que los médicos están todo el día parados ahí, que estuvieron todo el día con esos trajes al calor, haciendo testeos igual, y que nos ponemos a pelear con ellos, ¿sí? Bien, esto tiene que ver con esta parte de la sociedad que la educación ahora tiene que tomar en relevancia para aprender o para enseñar y nosotros aprender cómo vivir en conjunto. Bueno, en el caso de que no les haya quedado claro algo, me pueden buscar en las redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, me pueden buscar como Cintia García en Facebook, me pueden buscar como Cintia García Psico en Instagram, igual se los voy a dejar ahí abajo. Y me pueden preguntar lo que quieran, quienes ya tienen mi número, estoy en los grupos de WhatsApp, así que si me quieren preguntar, estoy como Batman, quienes no me tengan agendado o agendada, y quienes ya me tengan agendados o agendadas, me pueden mandar un mensaje y seguimos hablando del texto, no hay ningún problema, tanto el mío como el de mis compañeros, y bueno, no hay ningún problema en cuanto a eso. Bueno, les agradezco la atención y bueno, espero que el video les sirva.